Hola, buenas. Me llamo Olga García y junto con mis compañeros Manuel Hernández, Francisco Az y Aurora Gómez formo parte del equipo interdisciplinar de investigación del Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia. Estamos encantados de participar en el cuarto coloquio internacional sobre cooperación al desarrollo en el norte de Marruecos, en el que vamos a presentaros la comunicación titulada Menores extranjeros no acompañados en el sistema de protección infantil de la región de Murcia, con el que presentamos algunos de los resultados de nuestro estudio más reciente. Voy a dejar de verme a mí misma para centrarme mejor en la presentación, porque si no me veo aquí un poco en plan teleñeco. Luego estaré con vosotros. Bueno, pues el esquema de la presentación va a ser el que expongo aquí a continuación. Introduciremos un poquito el tema, explicitaré los objetivos y algunas cuestiones metodológicas del trabajo y presentaré algunos de los resultados que hemos recopilado sobre la evolución de la migración infantil en la Unión Europea, en España y en concreto en la región de Murcia, y referida sobre todo a los menores no acompañados. En las últimas décadas asistimos a un crecimiento muy importante del número de niños migrantes a nivel internacional y, de hecho, en el año 2020 se alcanza una cifra récord de niños migrantes, en torno a los 36 millones de niños desplazados en todo el mundo, a pesar de que las cifras globales de migración se ralentizaron mucho el año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Los niños son el grupo más vulnerable de la población migrante, sobre todo cuando viajan solos o de forma irregular, pues están expuestos en mayor medida a sufrir todo tipo de violencia y a ser objeto de explotación y de trata de personas. Por tanto, hay una evidente necesidad de disponer de datos y de información sobre este grupo, sobre todo sobre este grupo de migrantes, sobre todo para el diseño de las políticas y de los programas que van a intervenir de cara a su protección, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con una carencia estadística importante para diseñar y enfrentar los problemas a los que se presenta este colectivo. Tanto es así que recientemente, en el año 2020, se constituye lo que se ha llamado Alianza Internacional de Datos para los Niños en Movimiento, que pretenden pues, fortalecer los sistemas nacionales de datos y promover métodos colaborativos e innovadores para la producción de datos específicos para este colectivo migrante, con objeto de visibilizar a este colectivo y que los investigadores y las agencias que intervienen para su protección y para garantizar su bienestar dispongan de la información más precisa posible. Bueno, se trata sobre todo de tener datos, de disponer de datos desagregados de migrantes por edad, sexo, incluidos pues, el tipo de migración que se realiza, se solicita asilo y sobre todo en el caso de los menores no acompañados es fundamental la identificación y el seguimiento de estos niños, ¿no? Para poder intervenir adecuadamente. La Unión Europea ha hecho explícito un compromiso a través de su comunicación al Parlamento y a la Comisión sobre la protección de menores migrantes en el año 2017 y se ha comprometido a revisar los sistemas estadísticos y los sistemas de protección al menor y a la vez que pues, se ha comprometido en un proceso de desinstitucionalización de los menores acogidos y a garantizar el acceso a la educación, la atención sanitaria y el apoyo psicosocial de estos menores, ¿no? Entonces, hace poco, en el año 2022, en febrero de 2022, la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales pues publicaba un informe donde revisaba y examinaba los sistemas de protección al menor de todos los países miembros de la Unión Europea.
Bien, el objetivo de esta comunicación es analizar la evolución experimentada por los menores tutelados en España y más concretamente en la región de Murcia, prestando una especial atención a los de origen extranjero. El objetivo en general, que es este examen, pues se concreta vamos a proporcionar cifras para visibilizar el fenómeno de la migración de los menores solos, las pocas cifras de las que se dispone. Vamos a intentar contextualizar las cifras españolas en comparación con el conjunto de la Unión Europea y vamos a buscar diferencias o verificamos concretamente la existencia de distintos modelos de acogida en las comunidades autónomas, unas más orientadas al cuidado institucional vía centros y otras hacia el acogimiento familiar, que es el compromiso al que se tiende en el seno de la Unión Europea. La metodología que hemos seguido es cuantitativa, hemos revisado las fuentes de datos disponibles para el análisis cuantitativo de este fenómeno. Las cifras, los datos son muy escasos y muy pocos, pero pues presentamos los que tenemos. Mayoritariamente proceden de Eurostat, de las cifras que proporciona Eurostat sobre solicitantes de asilo. Son unas cifras muy poco representativas, pero dan información por lo menos de los menores no acompañados que solicitan asilo por primera vez. Tenemos también las cifras de los boletines del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los sistemas de protección, las medidas de protección a la infancia. Y también tenemos algunas cifras referidas concreto a la región de Murcia proporcionadas por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI y Política Social. Nos enfrentamos a una cuestión difícil de medir, la protección por cuestiones de protección de datos, para garantizar la privacidad, la dignidad y el bienestar de los niños. Muchas veces los datos están incompletos o están duplicados, porque el menor pasa de un centro a otro y se registra en el sistema varias veces. También nos podemos encontrar entre países y también, más probable en la comparativa internacional, definiciones diferentes de las categorías de edad, también diferentes definiciones de los sistemas nacionales de acogimiento residencial, y eso hace que los datos y los indicadores comparables a nivel internacional sean muy escasos, muy escasos. Además, nos enfrentamos a que la mayoría de la información que tenemos de los menores migrantes son datos de registros administrativos. Los datos provienen de bases administrativas nacionales o internacionales, y esto ya introduce un sesgo, puesto que estos datos no se han ideado precisamente para su explotación estadística, tiene una finalidad de registro, no una finalidad de explotación estadística, y eso los limita a veces mucho. Tenemos la evolución de la población infantil extranjera en la Unión Europea, que ha crecido de forma muy importante en los últimos años. El peso de los niños menores de 18 años extranjeros en la Unión Europea ha pasado de cerca de un 6% a un 8% en 2020. La mayoría de estos niños extranjeros se ubican, se localizan o son acogidos, residen en 4 países principalmente: Alemania, Francia, Italia y España. Con los últimos datos que ha proporcionado ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, UNICEF y la Organización Internacional de las Migraciones, pues tenemos que los últimos datos para Europa de niños refugiados y migrantes entre enero y diciembre de 2020, se estima que llegaron en todo el año 2020 unos 16.700 niños. Prácticamente llegaron a Grecia, a 6 países, Grecia, Italia, Bulgaria, España, Chipre y Malta. Más del 60% de estos niños, casi más de 10.300, iban solos o separados de cualquier tutor o familiar, y también un porcentaje muy elevado, 11.300 niños, están bajo procedimiento de asentamiento en Europa, estaban en procedimientos de reasentamiento en la primera mitad de 2020. De todos los niños que buscan protección internacional en Europa en 2020, un 75% se registra, como hemos dicho un poco antes, en 4 países: Alemania, Francia, España y en este caso Grecia.
En el caso español llegaron, la estimación es de casi 4.000 niños, un 86% no estaba acompañado y las procedencias principales que llegan a España son del norte de África, Marruecos y Argelia, y de Mali y Senegal, de África subsahariana. El porcentaje, la evolución del porcentaje de menores extranjeros no acompañados sobre el total de menores solicitantes de asilo ha evolucionado en Europa de forma muy al alza, y esto ha provocado precisamente el que se tomen medidas y se revisen los sistemas de protección y se revisen las estadísticas disponibles para analizar el fenómeno. Y bueno, pues estas estadísticas contradicen un poco, veremos ahora que los datos son no son comparables en absoluto a los datos de población y de migraciones, los datos demográficos que proceden de otras fuentes de estimación. Estos datos solamente son registrales a través de los solicitantes de asilo, pero también denota pues, un importante aumento del peso de menores no acompañados solicitantes de asilo, que ha llegado a un máximo de casi un 26% en el año 2015 y que está en torno a un 14% en el año 2021. En el caso europeo, las principales solicitantes de asilo de los menores no acompañados son de Afganistán, Siria, Eritrea, Somalia e Irak. Si ordenamos aquí a todos los países por el promedio del porcentaje de menores extranjeros no acompañados, que en términos del total de solicitantes de asilo menores, que han solicitado asilo por primera vez, pues vemos que el promedio de la Unión Europea, como hemos dicho, para todo el periodo 2010-2021 es en torno a un 15%. El dato para 2021 ya lo hemos visto antes. Este es el máximo, este es el mínimo del periodo, y vemos que España ocupa el último lugar, porque la migración que llega a España no es de menores no acompañados, lógicamente no es precisamente de solicitante de asilo. En el caso centrándonos ya en el caso español, podemos acercarnos al número de menores extranjeros no acompañados a través de los que figuran en el sistema de protección, en los sistemas de acogida. Y aquí tenemos el número de niños acogidos durante estos años en los sistemas de protección del menor de todo el Estado español, y el porcentaje que representa los menores extranjeros no acompañados, que han pasado de un 6% a suponer cifras muy elevadas, casi un 27% en 2019, y se sitúan en 2020 en un 16%. La evolución del porcentaje de menores extranjeros no acompañados en el sistema de protección, pero ahora en porcentaje del total de los menores extranjeros acogidos, está en torno al 60%. Ha estado en cifras un poco más elevadas, los años 2018 y 2019 en torno al 70% de los extranjeros acogidos en el sistema de acogimiento nacional, en distintas comunidades autónomas, habían venido por sus propios medios, eran menores no acompañados. Si observamos cómo se distribuye el acogimiento residencial por comunidades autónomas, vemos que esta tendencia, las directrices que marca la Unión Europea de promover el acogimiento familiar e ir desinstitucionalizando a los menores, es decir, ir vaciando los centros de acogida y buscando una acogida familiar u otros modelos más amables y más sostenibles y más seguros para el menor y para el bienestar del menor sobre todo, pues vemos que en general pues hay un buen número de comunidades autónomas que están aquí en rojo, cuyo pues más del 50% de los menores están acogidos en modalidad familiar. Esto no sucede en Ceuta, Melilla y Aragón, donde claramente predomina el acogimiento en centros, y también en el País Vasco o en Cataluña, cuyas cifras también superan el 50% de los menores en acogimiento. Si dividimos esto por nacionalidad, la distribución de los acogimientos ahora solo en centros, acogimientos residenciales,
vemos que la mayoría de los que están acogidos en centros, en Ceuta, Melilla, también en Murcia, Navarra y Cataluña, son de origen extranjero, mientras que en el resto de comunidades predomina dentro del acogimiento residencial la nacionalidad española. Y sorprende este tono azul predominante en el acogimiento familiar, donde claramente en todas las comunidades autónomas cerca del 80% de los menores acogidos en familias son de origen español. Si nos centramos en la evolución de los menores extranjeros en el sistema de acogida de la región de Murcia, vemos que el total de menores acogidos se mantiene alrededor de 1.200, 1.300 menores y el número de menores acogidos en el sistema de origen extranjero pues se ha incrementado sobre todo en los últimos años. Esas cifras que rondan pues, más de los 300 menores, hay una buena parte de esos menores, en torno a 200, son menores extranjeros no acompañados y la mayoría de estos menores extranjeros son pues de origen, son chicos, básicamente el sexo masculino, y predomina el origen de Argelia y del norte de África. Para concluir, destacar que hay unas importantes lagunas y dificultades para medir el fenómeno de la migración infantil, que a pesar del compromiso de las distintas instituciones internacionales y del compromiso de la Unión Europea, pues queda mucho camino para mejorar la calidad de la información disponible para analizar a este grupo de población y orientar las políticas dirigidas a su protección y a mejorar su bienestar. Podemos quedarnos con algunas cifras. España acoge un 14% de los menores extranjeros de la Unión Europea. La proporción de menores extranjeros no acompañados supone alrededor de un 16% del total de menores acogidos en el sistema de protección español. La distribución del acogimiento entre comunidades autónomas es bastante heterogénea según nacionalidad y llama la atención que dentro del acogimiento familiar predomina muy claramente los menores de nacionalidad española. En el caso de la región de Murcia, el peso sobre el total de extranjeros es muy elevado, aproximadamente el 60% en 2020. Hay una muy baja presencia femenina y el origen mayoritario de los extranjeros acogidos en la región de Murcia tiene origen en los países del norte de África, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Pues ha sido un placer y muchas gracias. Vuelvo a visualizar para despedirme y agradecer enormemente la posibilidad de compartir nuestro trabajo con todos vosotros. Muchas gracias, muy amables. Adiós.